El SIGMIPA presenta Minería, Petróleo y Ambiente, un espacio donde analizaremos la realidad energética que vive nuestro sector en el Ecuador, con los análisis técnicos de nuestros profesionales del Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambiente, SIGMIPA. Bienvenidos. Muy, pero muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, amigos televidentes y oyentes de Conecta TV Radio. Un gusto, un placer estar nuevamente con ustedes en el programa del Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambiente, el SIGMIPA. Aquí iniciamos nuestro espacio Minas, Petróleos y Ambiente, en el que el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante. Como ustedes conocen, este espacio del Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambiente es invitado, tenemos como invitados siempre a técnicos, a gente que conoce el tema minero, petrolero y ambiental, gentes catedráticos y gente de mucha valía. El día de hoy no puede ser, como no puede ser de otra manera, hemos invitado al ingeniero Vladimir Játiva. Él es ingeniero geólogo, él es un consultor, un técnico, y le hemos invitado para hablar sobre un tema que nos parece de trascendental importancia. Le hemos invitado para hablar sobre qué pasó, cómo una de las cascadas más grandes que tenía nuestro país, me refiero a la cascada de San Rafael, desapareció este mes de febrero que estamos culminando. Se cumplen 2 años de lo que pasó. Este es un tema que nos preocupa y también vamos a abordar la erosión del río Coca y la desaparición de varias poblaciones, de puentes también, que la erosión ha ido comiendo todas las laderas del río y hoy por hoy como que no tiene solución. Se ha puesto en riesgo también el Coca-Codo Sinclair. Esta central hidroeléctrica que a los ecuatorianos nos interesa mucho, que a los ecuatorianos nos importan bastante. Yo creo que es de trascendental importancia tratar sobre estos temas, pues el ingeniero Vladimir Játiva es un técnico que conoce sobre la materia, que conoce sobre este tema. ¿Qué pasó? ¿Por qué desapareció una cascada de 150 metros de alto, que era una de las más grandes del país, o es, o fue la más grande del país, amigos? ¿Por qué el fenómeno de la erosión regresiva del río Coca, que afectó a las tuberías de petróleo, aquella tubería que transporta el petróleo del oriente hasta Balao en la provincia de Esmeraldas? ¿Por qué ha sucedido todo esto? Como hemos indicado desde el principio, amigos, hemos invitado al ingeniero Vladimir Játiva para que nos cuente qué es lo que pasó, por qué sucedió esto, por qué la desaparición de la cascada. ¿Fue efectos de el proyecto Coca-Cola Sinclair por la retención de aguas? ¿Fue un efecto natural que se dio también por la efectos volcánicos, por la
bota de flujos piroplásticos que arrojan el volcán reventador, por los movimientos sísmicos. ¿Por qué se dio esto? ¿Qué pasó? Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy con el ingeniero Vladimir Játiva, ingeniero geólogo, consultor, un técnico muy importante en nuestro país, miembro del Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambiente, a quien hemos invitado. Pero antes de eso, amigos, vamos a hacerles ver nosotros un video donde ustedes se darán cuenta lo que pasó, lo que sucedió con la erosión regresiva del Coca y también sobre por qué desapareció la cascada de San Rafael en el oriente ecuatoriano. Vamos a ilustrarnos con esto y vamos a retornar enseguida ya con el diálogo, con el técnico, con el ingeniero geólogo Vladimir Játiva, él es consultor, con quien vamos a abordar este importante tema. Miremos. Estamos de camino hasta la zona de la ex cascada San Rafael y nos encontramos con este tráfico vehicular. No vamos a ir muy rápido porque están yendo, no las veo como un pastor, están solas en la carretera. Sigan, muchachas, sigan. Regresen, no retrocedan, no volteen. Avancen, avancen. Hola amigos y amigas suscriptores del canal Arquímedes, aquí en YouTube y en Joven Sucumbíos en Facebook también. Bueno, los estoy saludando desde este mirador improvisado ubicado en la provincia de Sucumbíos, al límite ya en el kilómetro 100, muy cerca de llegar a la provincia de Napo, muy cerca del puente que une a las provincias de Sucumbíos y Napo. Como ya les había indicado o mostrado en videos anteriores, desde este mirador improvisado se alcanzaba a ver algo de las ruinas de la cascada San Rafael, ver unas imágenes de lo que era la cascada, de lo que fue el arco también. Tras la desaparición de la cascada quedó un arco, y hace algunos días desapareció el arco. Exactamente el 24 de febrero del 2021. En este mirador improvisado que está ubicado en el kilómetro 100 de la vía Quito-Lago Agrio, se alcanza a ver las ruinas, lo que quedó ya de la cascada, ex cascada San Rafael, en donde había quedado un arco. Justo en esta parte de aquí quedó como una pared de roca, y esta desapareció también. La cascada solía venir por allí, se acumulaba en este hueco agua y luego caía por ahí hacia abajo. Este arco natural quedó tras el colapso de la cascada San Rafael el 2 de febrero del 2020. Esto producto de la erosión del río. De alguna manera la erosión y el río limpiaron la pared de la tierra blanda atrapada en esta roca, la misma que parecía tener una cueva en la caída de agua. En un futuro este arco podría haber llamado la atención de los turistas apasionados por los deportes extremos, ya que la naturaleza transformó a la cascada en un arco, creando un nuevo producto turístico dentro de algún tiempo todavía. Esta zona aún es peligrosa por los constantes desprendimientos de tierra que aún se da aquí.
lamentablemente la roca se mantuvo en pie hasta el 23 de febrero del 2020, un poco más de un año. Y este es el nuevo paisaje en la zona de la ex cascada San Rafael. El 24 de febrero del 2021 la pared de roca que formaba un arco también colapsó. En un par de años en el futuro nadie creerá que alguna vez existiera alguna cascada en este lugar. La inmensidad de lo que alguna vez fue la cascada más grande del Ecuador y un emblemático producto turístico internacional para Ecuador. Hoy no queda ni un solo rastro, y lo majestuoso que fue seguramente quedará grabado en tu memoria, en la retina y en la experiencia de quienes la visitaron, y por supuesto en fotos y videos. Y ahora actualizamos para sus retinas el paisaje en el kilómetro 105 desde el Lago Agrio. Este es el río Montana. Al caer el puente, y varios días después, una familia también cayó al fondo del socavón mientras viajaba en la madrugada con ayuda del GPS, en noviembre del 2020. En la descripción les dejo el link de aquel video de lo ocurrido. Otra zona de la vía afectada por el socavón es en el kilómetro 106 desde el Lago Agrio. El pasado mes de agosto del 2020, la vía por primera vez colapsó por el socavamiento del río Coca. Y ahora existen varios trabajos de mitigación con el propósito de salvar la vía alterna y la tubería de petróleo. Asimismo, en la descripción les dejo el link de aquel video del colapso de la vía y otros videos para que conozcan el avance de la erosión regresiva en esta zona que se mantiene en peligro constante. Y para finalizar este video en el kilómetro 108 en San Luis también la vía corre peligro. Estas son las imágenes al finalizar el mes de febrero del 2021. Esta era la situación. Asimismo en la descripción les dejo el link del video completo de esta zona. Y con esto cierro el video invitándoles a que se suscriban al canal Arquímedes si es que es la primera vez que se encuentran por aquí. Sobre este tema. Bienvenido, buenas tardes, ingeniero. Muy buenas tardes, señor periodista, y mi agradecimiento al Colegio de Ingenieros, cuya intención con esta entrevista es dar a conocer a la comunidad científica del colegio y nacional sobre un problema sumamente grave para todo el país, como es esta erosión
que afecta a la central hidroeléctrica más importante del Ecuador. Es la central Coca-Codo Sinclair. Es una central que genera números redondos, aproximadamente el 25% de toda la potencia a nivel nacional, es decir, una cuarta parte sale de esa central, y un poco más, aproximadamente el 28% de la energía que se consume en Ecuador es generado por esta hidroeléctrica. Entonces, la central tiene un valor no solamente económico, sino estratégico, es sumamente importante para el país. Pensemos lo que pasaría con una desaparición de esa central. Este fenómeno que se produjo hace 3 años, en realidad la rotura de la cascada como tal, en realidad se inicia un poco más de 3 años atrás. De acuerdo a fotografías satelitales que fueron publicadas en un informe mío, se indica pues que entre el 2 y 3 de octubre del 2019, en una ubicación aproximada de 150 metros aguas arriba de la cima de la cascada, se produjo un proceso de erosión interna que generó unas dolinas o sumideros que al final llegaron a absorber, se puede decir así, le atrajeron al río, le introdujeron dentro de esa dolina y luego se erosionó por debajo de la zona superior de la cascada, formándose de esta manera un puente, ¿ya? Y desapareciendo la cascada. La cascada, de acuerdo a informaciones topográficas que hay, tenía aproximadamente entre 130 y 140 metros de altura. Pero la cascada de San Rafael es una más de las que existieron en esa zona. ¿Por qué digo esto? Porque los estudios geológicos llevados a cabo por el Instituto Ecuatoriano de Electrificación, el INESEL, actualmente desaparecido, una excelente institución técnica, generó en 1988 un estudio geológico regional excelentemente realizado, en donde se indica la existencia de aproximadamente 400 metros de derrames de lava aguas abajo de la zona de la cascada de San Rafael como la conocimos. Pero todas esas lavas fueron desapareciendo poco a poco, ¿no? Por procesos probablemente similares a los que sucedió en la cascada de San Rafael, y desplazaron el frente erosivo a donde le conocimos a la cascada en épocas ya históricas, ¿no? Se dice que Orellana estuvo cerca de ahí, de esa cascada, y observaron la existencia de la cascada. Bueno, la cascada tuvo en sus orígenes mucho más de 130 metros sobre el nivel del piso del río, pero los procesos erosivos le fueron bajando. Sí, es más o menos de 160 metros, 170 metros de altura que tuvo inicialmente. El proceso mismo de destrucción de la cascada se produjo el 2 de febrero del 2020 y comenzó la erosión regresiva. La erosión regresiva se produce porque el agua, al descender por la cascada, adquiere velocidades sumamente altas. Las aguas que en velocidad y en caudal elevados arrastran gran cantidad de elementos y van produciendo frentes de cascadas pequeñas, ya no en rocas, sino en suelos o en depósitos, que fueron más o menos hacia atrás, o sea, en dirección retrocedente según la dirección del río. Cuando se produjo la erupción que generó la cascada de San Rafael, esta erupción generó unos flujos de rocas basálticas principalmente, las cuales taponaron el antiguo río Coca y formaron este dique natural que era
la cascada, ¿no? Dique natural de lavas. Pero el río, como seguía aportando con líquidos, con agua, y también con sedimentos, esos sedimentos, cuando el agua perdía velocidad, iban sedimentándose y formó un enorme lago de aproximadamente 30 kilómetros. 30 kilómetros que van medidos desde la cascada, de la ex cascada de San Rafael, hasta más arriba de la unión de los ríos Quijos y Salado. En esto voy a hacer un pequeño paréntesis. Le conocemos todos ya como el proceso regresivo del río Coca, porque modernamente se le ha atribuido a inicios de río Coca, el nombre río Coca, desde la confluencia de los dos ríos del Quijos y del Salado. En algunos mapas del Instituto Geográfico Militar se indica como río Quijos, pero para diferenciarlo, mejor se ha tomado como el nombre de río Coca. Entonces, continuando con esta cuestión, no solamente que existió este derrame de lava, sino también de un antiguo cráter, otro cráter del reventador, por el cual salieron lavas y brechas soldadas y formaron la cascada que se encuentra en el río Malo. Y por el antiguo río Malo, por el cauce de este antiguo río Malo, llegaron también hasta el río Coca y ahí también formaron un pequeño dique. Este pequeño dique detuvo sedimentos hacia aguas arriba, hacia la confluencia de los ríos Quijos y Salado, pero con características muy particulares. Estas características son de suelos finos, limos arcillosos, arcillas limosas, estratos de gravas, un conjunto que llega a tener un espesor medido por los estudios que hizo INESEL en su momento, de hasta 240 metros de profundidad, es decir, un espesor considerable de materiales muy suaves, muy blandos. Y sobre ello, pues, siguieron acumulándose los sedimentos modernos acarreados por los dos ríos, especialmente por el río Salado. El otro dique, que es en la zona de la cascada de San Rafael, también detuvo sedimentos, pero que son de características más bien de tipo volcánico, un poco más resistentes de esos materiales, forman brechas, ¿no? Estratos con cantos rodados grandes, bloques, aglomerados volcánicos, se puede decir, ¿no? Que en su momento manifestaron en ciertos lugares también algo de resistencia al avance de la erosión. Y eso sucedió, por ejemplo, en el kilómetro 3.4, que se pensó en un momento que allí se detendría la erosión. Ingeniero, Pero, ¿esta cascada es de origen volcánico o sísmico? ¿cuál va, la cascada de San Rafael? Ajá, la que se desapareció. Es de origen volcánico debido a la acumulación de lavas, a la Ah, acumulación de ya, ya. basaltos en el río. Continúe, ¿Sí? por favor. 100% volcánico. Ya. Entonces, conforme iba retrocediendo los puntos de erosión, iban encontrando algunos sectores con mayor resistencia y ahí se detenía la erosión. Pero las diferencias de altura que saltaba, que el agua que formaba verdaderas cascadas pequeñas, ¿no? Hacía que la energía cinética del agua tenga un poder sumamente grande, ¿no? Y con los caudales que circularon en las épocas entre el 2020 y 2021, ¿no? Con esas lluvias, habían caudales muy altos que tenían una capacidad de transporte bastante grande, que unidos a la velocidad de la caída del agua, entonces tuvieron ratas de avance de la erosión registrados, medidos entre 25 metros por día hasta 60 metros por día. ¿Qué tuvo que ver Eso, en esto el proyecto hidroeléctrico, ingeniero, para que suceda esto a la cascada? a ver,
Hay algunos técnicos que atribuyen la generación de la erosión erosiva a que los sedimentos que arrastran los ríos Quijos y Salado fueron detenidos en la cascada y eso les restó resistencia al acorazamiento que cubre todo el valle, una primera capa de cantos rodados, bloques, arenas, etcétera, etcétera. Ese es el acorazamiento y el nombre se debe a que forman como una coraza frente al proceso erosivo, ¿no? Al Ujú. no tener los elementos finos, ese acorazamiento perdía resistencia. Esa es una tesis. Pero las cascadas en el mundo, todas tienen el mismo procedimiento de destrucción. Entonces, y esa no es en mi criterio, no es esa la causa, el que tengan pocos sedimentos en el acorazamiento. No, en mi criterio no. Es un proceso natural que sucedió ahí, que debe haber sucedido aguas abajo de la misma cascada de San Rafael, en ese tramo de 400 metros que hay muchos testigos de rocas que tuvo una prolongación de la lava en esas zonas. Y ahí no había ningún proyecto, pero se destruyeron ese o esas cascadas que habían en esa zona. El proceso para mí de destrucción es totalmente natural. Es totalmente Ya. natural y eso se ha visto pues en otros lugares. Por ejemplo, en la cascada del lago Yan, que es otra, ¿no? En la provincia del Tungurahua, Ujú. en donde el río Pastaza también generó pues avances regresivos importantes registrados históricamente, inclusive eh, con fotografías de la zona, ¿no? En donde se demostró que en una noche, si la memoria no me falla, avanzó el río como 600 metros en retroceso. Entonces, esas evidencias históricas registradas obligaron a que el Instituto de Ecuatoriano de Electrificación, al INESEL, estudiase la cascada del lago Yan, porque la distancia que separa desde la cascada del lago Yan hasta la salida de los vertederos de la presa del lago Yan es de aproximadamente, en números redondos, 1.500 metros. Y Ya. entonces era un grado de riesgo elevado la cascada para el proyecto o para la presa Agoyán. Y Ujú. entonces se estudió a la cascada del Agoyán y se encontró que era necesario reforzarla. Y se hicieron varias obras de reforzamiento en ese sitio. Varias obras que hasta ahora existen y que, aunque no sea el tema, pero sería importante, pues, que las autoridades del sector eléctrico revisen las condiciones en las cuales se encuentran esas obras que se construyeron ahí en la cascada de Agoyán para saber, para no tener una horrible sorpresa después cuando ya sea muy tarde, si es que no estuviesen Claro. bien y hubiésemos desperdiciado un tiempo valiosísimo, ¿no? Entonces, en esa época, se emitieron informes, se hicieron planos, se hicieron algunos estudios en INESEL, estamos hablando del año de 1985, y en ese informe, y si me permite, le voy a leer textualmente lo que dice Tenga la bondad, ingeniero, tenga la en la bondad. parte pertinente que son en las conclusiones. En las Estamos conclusiones. dialogando con el ingeniero Vladimir Játiva. Él es ingeniero geólogo y con él estamos abordando qué pasó, por qué se desapareció la cascada de San Rafael ahora que estamos cumpliendo 2 años, justo el mes de febrero del año 2000, me parece 21, 20, 21, 20. 20, se desapareció la cascada y la, lo increíble es que era una cascada que atraía mucho al turismo. Se habla también desde que desde esa cascada, como dijo el ingeniero Játiva, el Orellana cuando vino a conquistar en sus exploraciones, eh, se fijó como miradora el sitio de la cascada y se miraba con mucho esplendor. Pero lastimosamente las cosas que han venido sucediendo, el tema de la erosión del proyecto hidroeléctrico, que hay técnicos que dicen eso, otros dicen que es
el proceso natural por las diferentes flujos piroclásticos que emanaba el volcán El Reventador y también de origen sísmico. Eso es más o menos algo de lo que les quiero adelantar a ustedes, amigos oyentes. Siga, por favor, ingeniero, tenga la bondad. Bueno, el informe este de INESEL se titula Un ejemplo de erosión retrocedente, dos puntos, la cascada de Agoyán. Y en la parte final, en el último párrafo del capítulo Riesgos Potenciales, dice: el ejemplo de la cascada Agoyán debe llamar enormemente la atención sobre los aprovechamientos hídricos en los que se encuentran inmersas distintas otras cascadas del país, tal como es el caso de la cascada San Rafael en el río Coca al nororiente del país. Esto es en el año 1985. Ya. Y este es un informe del ingeniero Jorge Sevilla que tengo aquí. Igualmente, después se presenta en Ámsterdam, en Holanda, en el año 90, un paper en donde en la parte que de resumen está escrito en francés el artículo, y indica, por ejemplo, que admitiendo, dice, voy a traducir directamente, ¿no? Los depósitos aluviales en el sitio de la estación El Salado forman una terraza extendida de 600 a 800 metros de largo y de 214 metros de espesor. En realidad hay 240 metros de sedimentos medidos, ¿no? Uh-huh. A la fecha que ha hecho esto eran 214 la máxima. Los materiales están constituidos de intercalaciones de capas de gravas y de arenas y de limos. La presencia de 4 capas importantes de limos indican que la terraza tiene un origen lacustre. Es decir, a la época de estos estudios, el nivel inferior de estas capas se encontraba en las cotas 1500, 1300, 1200, etc. Y su espesor respectivos de 10, 5, 8, 15 metros. Ellos son definidos como capas ABCD. Y luego, en el último párrafo, dice: admitiendo que un pequeño muro de lava del Salto San Rafael puede desaparecer por razones diversas, el retroceso de la cascada será inmediato y esperamos en el sector del río Malo un poco de tiempo, algunos meses solamente. Esta velocidad de retroceso es interesante a tomar en cuenta si se compara con aquella de la cascada Agoyán sobre el río Pastaza a un lado del volcán activo Tungurahua en el centro del país. Esta cascada ha retrocedido más de 800 metros en 30 años, donde 400 metros en una sola noche, en junio de 1956, luego de lluvias extraordinarias. Es decir, estas informaciones que eran generadas tanto en INESEL como a nivel internacional, porque este último documento fue presentado en un congreso internacional en Ámsterdam, era conocido. El proceso de estudio de la cascada de San Rafael debía haberse ejecutado, debía haberse realizado. Entonces, no entendemos realmente, yo nunca entendí por qué no se hicieron estudios de la cascada de San Rafael. Ahora ingeniero, el diario El Universo sacó una nota periodística que le voy a leer textualmente que dice: lo que ahora preocupa es que el nuevo lugar donde está cayendo el agua del río no es una zona con sedimentación sólidos. Según indican las nuevas 3 caídas de agua, van a generar un proceso de erosión regresiva. ¿Esto qué significa, ingeniero? A ver, yo le interpreto la lectura que usted da a las generaciones de erosión erosiva, regresiva, que se dan en los ríos tributarios. ¿Ya? El proceso de erosión regresiva no solamente se da en el río principal. Luego de que se produce la erosión en el río principal, los ríos tributarios laterales tienen también unas alturas
sobre el nivel del base del río erosionado y esos Ya. también comienzan a generar erosión regresiva. Y entonces son esos ríos los que han atacado pues todo lo que es la infraestructura vial, petrolera, etcétera, ¿no? Ujú. El último es este río Márquer, ¿no? Que es un tributario del Coca, en donde la diferencia de altura Es lo que pasó con el puente, ¿no? Lo del río Márquez, que sí, y supimos no la semana solamente, anterior. sí, y no Ujú. solamente ese, también el río Piedrafina, ¿no? Que es Así, otro, y así también es. se rompió el puente, y algún otro río más abajo que no recuerdo el nombre, que es el mismo proceso, tanto en los ríos tributarios de margen izquierda como de margen derecha se producen esos tipos de procesos. Ahora, Más, ingeniero, ¿qué hacer en este tema? ¿Qué nos toca hacer? Lo que pasa es que vemos que no se ha hecho absolutamente nada en torno a parar todo este tipo de cosas. Me refiero a el proceso regresivo de la erosión del río. ya, Lo que está pasando es terrible, ingeniero. ¿Qué hacemos? Es la sí, pregunta. el proceso erosivo, para enfrentarlo, debió partir de un análisis pormenorizado de todo el río. Las informaciones, magníficas informaciones que existen del mapa geológico de INESEL, que se llama Geología del Volcán El Reventador. Magnífica información para las fechas. No tiene pues ciertos detalles porque están cubiertos de sedimentos, pero ya descubierto por la misma erosión se observan otros tipos de rocas que no aparecían inicialmente. Y una de esas rocas son unas brechas volcánicas mezcladas con lavas que están cercanas al río Malo y que es en donde está detenida la erosión durante aproximadamente 2 años. ¿Ah? Ahí se ha Ujú. detenido la erosión. Pero se ha detenido también, en mi concepto, y ojalá yo esté errado, se ha detenido porque los caudales que se han tenido tanto el año pasado como este y en lo que va, son caudales bajísimos, son caudales de 20, 30, 50, 100 metros cúbicos por segundo, y ese caudal no tiene la capacidad suficiente de transporte ni logra adquirir la velocidad suficiente como para hendir, como para hacer una grieta desde arriba hacia abajo en estas zonas de brechas volcánicas mezcladas con lavas. Entonces, hay profesionales, vulcanólogos, muy conocedores del sitio que han afirmado de que ese sitio donde está detenida temporalmente la erosión regresiva que se encuentra en la abscisa 7+900, me parece que es, sí, 7+900, ¿no? Desde hace más de 2 años, esa podrá durar un estimado de 20 años. Lo dicen así, no dicen con algo fehaciente, pero estimado 20 años. Entonces, y es mejor que vaya durado y ojalá dure toda la vida, porque después, o sea, aguas arriba de donde está ahora detenida Ese es la el erosión problema, ingeniero, lo regresiva, del Coca-Cola Sinclair. ¿sí? Ujú. Termino con esto. Aguas arriba de este sitio en donde está, vienen todos esos sedimentos que no tienen ninguna resistencia a la erosión, que son esos sedimentos de 240 metros de espesor, probado con perforaciones de tiempos de INESEL. Y entonces, cuando llegue allá, si es que llegara, ojalá nunca llegue, ¿no? Ujú. Se producirá una erosión rapidísima de esos materiales. Pero no solamente que es un peligro el que se acerque el proceso erosivo hacia estos materiales, sino que todos esos materiales después van a terminar aguas abajo a la zona del canal de descarga de las aguas turbinadas de la casa de máquinas, de la central. Ajá. Las turbinas, como todos sabemos, funcionan por el movimiento del agua que Así circula es, por ellas a una presión y a un caudal por el caudal determinado, del agua. ¿no? Ajá. Y salen a la presión atmosférica. Entonces, esas diferencias de presiones permiten mover las turbinas. Pero, ¿qué sucede si es que el río sube de nivel? ¿Y por qué sube de nivel? Porque los sedimentos van arrastrando
van siendo arrastrados por el agua y van perdiendo velocidad. Y cuando llegan a estas zonas que ya son más o menos planas, donde sale el canal de la casa de máquinas, ¿no? Ujú. Canal de restricción o de evacuación de las aguas, se sedimentan rápidamente. Y ya hubo muestras de que estamos en problemas porque en ese sitio los limos, arenas finas, limos y arcillas que han circulado y se han sedimentado ahí, han elevado un poquito el nivel de fondo del río, ¿no? Y en una creciente que hubo, ya hubo que cerrar las compuertas porque el agua estuvo entrando hacia la casa de máquinas. Entonces, ¿qué pasa si es que es fácil deducir si es que en vez de que sea 1 metro lo que ha subido, se suban 3, entonces queda definitivamente cerrada la posibilidad de Ahora, este funcionamiento de momento la que casa de estamos máquinas. hablando de este tema de la casa de máquinas del Coca-Cola Sinclair, ingeniero, me acordé de golpe sobre las declaraciones del ministro Santos, Fernando Santos, en torno al tema de que ellos quieren, ya han llegado a un acuerdo con los chinos para devolverles el proyecto y ellos nos van a dar 2.000 millones de dólares. ¿Un buen negocio, mal negocio? ¿Cómo piensa usted sobre este tema, ingeniero? A ver, yo conozco, la pregunta que me hace, conozco por las referencias periodísticas que se han dado. Lo que conozco es de que la empresa constructora Sinohidro propuso al gobierno nacional, en la persona del ministro que usted mencionó, que se le concesione la explotación de la central. Es Ujú. decir, ellos eh, manejarían la central, correrían con todos los riesgos que se presentan, devolverían una cantidad de dinero al Ecuador por la construcción y seguirían ellos explotando y proveyendo de energía eléctrica, ¿no? Al país. Pero eso es Eso, un buen negocio o mal negocio para el país, ingeniero. a ver, ese es un tema muy delicado y que tiene muchísimas aristas. ¿Por qué? Primero, porque la situación es de un conflicto entre el Estado y el Estado chino que ampara a su empresa de constructora, Sinohydro, ¿ya? Eh, Eso no es conveniente para un país como el nuestro, ¿no? El tener conflictos con nadie. No nos Claro. conviene, con nadie. No, no porque sea la China, no nos conviene con nadie tener problemas. Y además es preferible resolver los problemas con una buena negociación. Pero esa Ujú. buena negociación tiene que partir del hecho de que el kilovatio hora que se da a costo residencial, industrial, comercial, etcétera, ¿no? Debe ser muy claramente establecido antes de cualquier arreglo que pueda haber, porque Lo si que pasa no, es que ahí, nos ingeniero, sacrifican a la gente. lo que pasa, ingeniero, es que ahí el gobierno, ya vamos terminando la entrevista, ingeniero. Lo que pasa es que el gobierno ahí lo que va a decir, ingeniero, es, bueno, yo me voy a respaldar con una firma de un contrato con ustedes, señores, que hasta que termine mi gobierno vamos a tener esta calidad, este precio. Pero viene el próximo gobierno y tendrán que negociar con ellos. Algo de esto no puede suceder también, ingeniero, porque no creo que Sino Hidro, los chinos, nos acepten así nomás o estén aceptando así nomás rápidamente algo que nunca podíamos esperar por el problema del peligro que tiene el Coca-Cola Sinclair en este momento por la erosión regresiva del río Coca. Yo supongo que van a ser negociaciones de Estado a Estado. Entonces eso ya sale de la incumbencia de un gobierno. Ya. Es más o menos como las deudas que se adquirió para la construcción. Es una deuda Mm, no del gobierno, sino del Estado. ya. Después que todos los que hacemos el país estemos fregados porque se están pagando las deudas, es otra cosa. Sí, pero es El negociación problema de... será el rato de ir a pagar la luz nosotros, ingeniero. Ese es el gran problema. Ese punto, en mi criterio, debe estar muy bien clarificado. Por ejemplo, hay un análisis muy interesante, muy valioso, que fue hecho hace algunas semanas, ¿no? En donde se indica de que el promedio del costo por kilovatio hora generado hidráulicamente es de 2,5 centavos, el costo de generación.
Ya, pero luego se vende a diferentes precios, el costo residencial, el costo industrial, comercial, etcétera, ¿no? Entonces, ese diferencial de precio permite que se paguen todas las deudas, ¿no? Y también cuando hay generación privada, son las ganancias que tiene la empresa privada, que genera. Entonces, y eso está muy bien, está correcto, ¿no? Así funciona aquí en todo el mundo. Pero lo grave sería de que no sean 2.5 centavos el kilovatio hora, costo, valor medio, hay que hablar de eso, sino que nos pongan jugando con las ideas, ¿no? O sea, simplemente nos claro. pongan a 7 centavos del kilovatio hora a todo el mundo y tienen que pagar. Ahí está el problema, Entonces, ingeniero. entonces las negociaciones tienen que ser, primero, con personas honestas, y eso es medio raro en estos tiempos. La segunda cuestión tiene que ser con personas que conozcan de negociaciones de este tipo, porque estamos hablando de capitales hay una cifra que se dice, que el señor ministro habló de 2.000 millones, más 1.000 que se ha generado, 3.000 millones, pero parece ser de que es una cifra un poco más lo que se tendría que recibir. Entonces, existen empresas a nivel internacional, mundial, que hacen esas negociaciones. Así es. A nosotros, vea, sinceramente, por lo que hemos podido ver, nos pueden estar comiendo y fácil, ¿no? Claro. Ante un imperio como es de la magnitud, no digo imperio, ante un país como es la China, ¿no? Un país industrializado. Un país milenario, ¿no? Milenario, y entonces sería muy, muy grave esa cosa, ¿no? Ingeniero, en 2 minutitos, ¿cómo podríamos concluir este diálogo en torno a estos dos temas muy importantes? Lo que pasó con la cascada San Rafael y el tema del Coca-Cola Sinclair. A ver, lo que pasó con San Rafael es una evidencia de la falta de visión geológica de quienes estuvieron manejando la construcción del proyecto Coca-Cola Sinclair, habiendo sido advertidos con la experiencia de la cascada de Agoyán. Punto 1. Punto 2. No solamente es el problema de la erosión regresiva lo que está afectando a este importantísimo proyecto, no proyecto central, sino que también está los sedimentos que salen, ¿no? Producto de esa erosión y que van a afectar a los canales, ya están afectando a los canales de descarga de la casa de máquinas, ¿no? Y el tercero es un defecto constructivo gravísimo. La empresa Sinohydro es la absoluta culpable de eso, al poner materiales que no eran los adecuados y donde se han generado ya no fisuras, sino fracturas. Es decir, ya hay comunicación del agua que circula por dentro a una presión altísima. Estamos hablando de 650 metros de columna de agua, es una presión altísima, y sale por esas fracturas hacia el hormigón y del hormigón hacia afuera. Eso es muy grave. Y entonces, reparar eso cuesta mucho dinero, no hay mucha garantía, es difícil la reparación, pero ese problema es de absoluta incumbencia de la empresa constructora, para mí. Entonces, ellos tendrán que resolver ese tema. Ingeniero, quiero agradecerle mucho por haber estado con nosotros. Ha sido el ingeniero geólogo Vladimir Játima, que ha dialogado en este medio de comunicación. Despídase de nuestros oyentes, tenga la bondad. Bueno, agradeciendo y deseándoles que todo vaya bien en sus vidas y pensemos siempre en el país cuando tengamos que tomar decisiones técnicas. Pensemos en que todos juntos podemos aportar más que simplemente realizando nuestras labores en áreas de trabajo muy pequeñitas, porque fuera de las áreas de trabajo de las instituciones técnicas que manejan el sector eléctrico, hay muchísimas personas que pueden contribuir gratuitamente, como lo hemos hecho, ¿no? Para solucionar problemas que a veces no se dan cuenta dentro de las instituciones técnicas del sector eléctrico. Ingeniero, gracias por haber estado con nosotros. Muy gentil. Encantado. Amigos, el tiempo se terminó. El próximo programa, el próximo día martes. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. El SIGNIPA presentó Minería, Petróleo y Ambiente, un espacio donde analizamos la realidad energética que vive nuestro sector en el Ecuador, con los análisis técnicos de nuestros profesionales
del Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambiente, SIGMIPA. Hasta la próxima.